Señoras y señores, gracias nueva vez por estar con nosotros acá en La Hora con Gregory. Recibo por primera vez en el programa y con mucho agrado a Johnny Vázquez. Johnny Vázquez, un hombre de los medios de comunicación que trabaja bastante, trabaja de manera inteligente y que gracias a esa labor que hace de manera inteligente, pues tiene una gran cantidad de personas que le siguen. Periodista, pero sobre todo un ser humano claro, que dice las cosas como las asimila, como las siente y como piensa que las expresa al televidente sin faltarle respeto. ¿Me equivoqué, Johnny? No, perfecto. Muy bien. Buenas noches. Buenas noches, Johnny. Acabamos de terminamos un proceso electoral que se celebró el 18 de febrero, las elecciones municipales. Sabemos ya a grandes rasgos, por supuesto, lo que sucedió. Para algunos hubo sorpresas, para otros no. De este proceso electoral, ¿qué te llama la atención? En primer lugar, quiero agradecerte. Yo casi no voy a programas por el trabajo, pero no puedo dejar pasar esta oportunidad para decir que yo te veía cuando era locutor de RTVD. Oh, del Mundo al Día. Claro. Recuerdo mi natal, San Juan de la Maguana. Tú has sido parte importante de la historia de Radio Televisión Dominicana. Y aunque no lo creas, en esos tiempos te veíamos. No te fijes de las canas, lo que pasa es que yo desde niño tengo muchas canas por un asunto familiar. Pero quiero en primer lugar agradecerte, la verdad. Y para mí un honor estar contigo. Gracias, Johnny. Gracias. El proceso electoral que ha pasado, ustedes saben que a raíz de todo el proceso que vivió la República Dominicana, de reformas constitucionales, la mayoría generada a través de crisis política, logramos separar las elecciones en el entendido de que evitábamos con eso que el candidato presidencial arrastrara a senadores, diputados, alcaldes y regidores. Y logramos después separar las elecciones municipales. Una de esas separaciones llevó un periodo de 6 años. Y entonces ahí hemos estado dando rienda suelta a ese proceso. En el 2020 tuvimos uno de los asuntos más traumatizantes, que fue la suspensión de las elecciones municipales. Pues tomando en cuenta los entuertos que se produjeron ahí, con un presidente de la Junta que no cumplió su rol, que no se atrevió a suspender donde había irregularidades, no donde se votó de manera ejemplar. Y él consultó y anularon esas elecciones. Y de ahí el trauma que eso ha significado. Pero vamos al presente. Tú tienes un proceso electoral muy activo donde por primera vez se involucraron los aspirantes presidenciales. Fueron provincia por provincia a apuntalar sus candidatos. Leonel Fernández con los candidatos de la Fuerza del Pueblo. Danilo Medina y Abel con los candidatos del PLD. Miguel con los del PRD. Y el presidente Abinader con los del PRM. Era una especie de tanteo de esos candidatos. Y si tú veías las marchas y caravanas de todos, tú decías, estas elecciones van a ser reñidas. Tú veías a Leonel de la Fuerza del Pueblo en la Romana, una muchedumbre. Abel por igual. Y Luis dice, quítate. Nadie pensó, sobre todo porque tú tienes un hombre como Leonel Fernández que dijo que su padrón tenía ya 2 millones de afiliados. Sin embargo, cuando vemos ahora los resultados, que ya el que es ducho en materia de votaciones se dio cuenta a las 10 de la mañana que iba a haber problemas. Porque, por ejemplo, yo voto en el colegio 18 de San Juan de la Maguana. Yo soy el elector 164 del padrón de ese colegio. Y cuando yo votaba, cada 4 años, a las 9 de la mañana la fila le daba la vuelta al colegio. Sin embargo, cuando fui ahora, 3 habíamos. Y yo voté a las 8:30 de la mañana. Y había 3 personas apenas. 3 personas. Habían votado 2 adultos mayores y me tocó a mí como de tercero. Ahí comenzamos algunos preguntando, pero ven acá, ¿qué pasa?
me dice un delegado que se llama Vicky Piña, que es un locutor de muchos años en San Juan, me dijo, yo le digo, mira, ya yo voté, que sé yo qué, me dice, pero me preocupa algo, tú no te has dado cuenta. ¿Y qué? O que no hay gente votando. Digo, pues mira, ahora me doy cuenta porque todos los delegados estaban activos. Pues mira, esa abstención que comenzó alrededor de un 70, jamás la gente pensó que la Alianza Rescate RD, que se había hecho a lo municipal previo, iba a terminar con unos resultados tan pírricos como logró. Esa parte es la que más te llama la atención de Claro este proceso. Que sí. El resultado que tuvo la Alianza Rescate Porque RD. tengo que admitir, yo fui a las matas de Farfán, yo fui a todos esos campos de San Juan, y los PRMistas se levantaron temprano y fueron y votaron. Y el que no lo hizo temprano lo hizo al mediodía. Aquí en República Dominicana todas las elecciones cogen más fuerza entre 3 y 5 de la tarde. Usualmente es así, Sí, correcto. entre 3 y 5 de la tarde. ¿Qué pasó? Bueno, o compraron la cédula o las elecciones no entusiasmaron. Originalmente nunca llaman tanto la atención como la presidencial. Sin embargo, se comenzó a manejar la especie de el 70% de la atención, claro, porque la Junta nada más había contabilizado a las 8 de la noche el 20%. Fíjate que ahora cuando tú sumas, la abstención prácticamente es la misma que se produjo en elecciones pasadas. Pero ¿por qué la ausencia? Esa es la gran preocupación. ¿Por qué la ausencia de los votantes a favor del PLD y de la Fuerza del Pueblo? Esa es la gran pregunta. ¿Qué pasó? ¿Le compraron la cédula? ¿No fueron a votar? Evidentemente que esa gente no fue a votar. Entonces, la abstención no se manifestó tanto entonces en el oficialismo. No, claro, el oficialismo estuvo claro. Okay. Porque sabía que esa alianza era un desafío para el presidente Abinader y para el PRM. Y tenían que estar, esa gente no se pararon nunca. Primero de conquistar al alcalde, como hicieron, conquistaron más de 20 alcaldes. Y en segundo lugar, esa gente, con los cuerpos de la parte municipal del PRM, Víctor de Asa, Kelvin Cruz, esa gente no descansó trabajando a todo lo largo y ancho del país. Que es importante puntualizar en ese aspecto que mencionas de soslayos, así, sí, de los que fueron conquistados y llevados al PRM, los alcaldes, que Leonel Fernández en distintas ocasiones manifestaba que en esos casos había que ver cómo eran recibidos en el nuevo partido, porque no hacían confianza. Sin embargo, muchos, prácticamente todos ganaron. Por una sencilla razón. Te voy a poner un caso, ¿por qué muchos alcaldes se fueron? No, yo digo que avisoraba, preveía a Leonel Fernández que estos que se fueron al PRM como alcaldes no iban a ganar porque no eran del agrado del PRMista. Sí. Un error total, un error. Pero ocurrió lo distinto, ganaron. Por dos cosas que pasan. Ajá. Los líderes a veces provocan eso y no se dan cuenta. Cuando Danilo era presidente de la República y Abel alcalde, Danilo no invitaba a Abel Martínez a los actos oficiales de Santiago. ¿Qué puede esperar un presidente que un alcalde, yo te pongo a Abel no lo hizo porque Abel tenía sus aspiraciones presidenciales? ¿Qué es lo que ha pasado con Luis Abinader? Que fue inteligente, tan pronto se instaló en el poder, comenzó a aumentarle la ayuda, el subsidio del Poder Ejecutivo a los ayuntamientos. Tú sabes que hay una ley que establece el 10%, pero que eso es una utopía, eso no se va a cumplir. Anda quizás por un 3%. No, quizás. Eso no es posible. Entonces, ni lo hizo Joaquín Balaguer, que ha sido el que mejor ha manejado el Estado dominicano. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, la gran pregunta, ¿por qué los PLDistas y por qué la gente de la FUPU, de la Fuerza del Pueblo, no fueron a votar? ¿Por qué? Por una sencilla razón. Se quedaron con el dinero, se quedaron con la logística. Los dirigentes realmente no aparecieron. Porque acuérdate que ellos habían peleado 72 horas antes diciendo, son 5,000 millones que le tocan a los partidos y la Junta nada más ha entregado 1,500. Faltaban 2,500 millones de pesos. Acuérdate que eso fue un rebú que se armó y ellos hicieron, incluso yo tomé el tema, y 24 horas después el presidente de la Junta Central Electoral anunció que el Ministerio de Hacienda liberaba los fondos. Entonces, ¿qué hicieron con ese dinero? Lo distribuyeron. Ahí donde está la derrota del PLD y de la Fuerza del Pueblo. Lo que le hicieron a Gonzalo Castillo. ¿Qué fue lo que le hicieron a Gonzalo Castillo? Que el día de la elección de los delegados de la mayoría no aparecieron.
y la gente que tenía que ver con la logística. Gonzalo Castillo lo atracaron en la campaña electoral. Ya lo sabe. Porque el dinero que tú das en política no hay cómo recuperarlo, ni cómo reclamarlo. ¿Cómo tú lo vas a reclamar? No hay forma. No hay forma. Eso fue lo que ellos fueron víctimas de su propia gente. Esa es la realidad. No es que ellos tienen... Yo he dicho que las elecciones municipales no necesariamente van a incidir en las presidenciales, pero aquí se ha dado un caso. Eso era si la oposición hubiese perdido con un porcentaje más o menos parecido. Hay poblaciones, por ejemplo, San Juan de la Maguana, la alcaldesa pierde con 45 y el otro gana con 54, por tanto estaba peleado eso ahí. Pero hay poblaciones como Dajabón que se discutió por un voto, Lome Cabrera por un voto. Es decir, en algunos lugares la alianza compitió, pero en el caso a nivel general fue muy ínfima esa competición. Por eso es que pierden las elecciones. Entonces, con lo que indicas, intuyes a tu vez que los resultados del domingo pasado, 18 de febrero, influyen directamente ahora al 19 sí, con de este mayo. panorama. Anteriormente no. Si se mantenía la competitividad y si por lo menos de 158 municipios, 60 hubiese sacado la oposición. Mira cuánto sacó. Aquí hay un dato interesante. Pero el Partido Reformista, que estaba en la unidad de cuidados intensivos de la política. Políticamente hablando. El Partido Reformista, señores, sacó más alcaldes que la Fuerza del Pueblo. Sacó 7. El PLD sacó 15. Y la Fuerza del Pueblo 6. Y el partido de Julio César Valentín, sacó 4 alcaldes. Hay un detalle, Johnny. PLD redujo la cantidad de alcaldes casi en un 50%. Claro. Fuerza del Pueblo, en cambio, los aumenta en un 100%. Sin embargo, ¿por qué queda la impresión cuando uno baja y el otro sube que quien ha resultado ganador es el que ha bajado, el PLD? No, ninguno han ganado. Eso es una falsa. Ustedes lo arrasaron. ¿Ganar de dónde? Si ustedes perdieron lo que tenían. Ustedes perdieron lo que tenían. El PLD está celebrando y celebrando. ¿Pero celebrando qué? Que ganó. Celebrando que frente al electorado ustedes sacaron 15 de 40 y pico que tenían. Ajá. O sea, el que ha ganado, el gran ganador es el PRM. Incluso en materia numérica, matemática. Ellos nada más pudieran salvarse por 2 cosas. El número de regidores que puede decidir el control de las salas capitulares, pero ellos tienen un acuerdo que yo no sé si lo van a cumplir. La famosa... Ley de oro. La regla de oro. La regla de oro. Sí, que fue para evitar después de la muerte de Bonao, de Piedra Blanca, donde mataron 4 regidores, cuando era amable Aristis Castro, el secretario general de la Liga. Entonces ahí se aplicó eso para evitar que una especie de acuerdo entre los partidos, de aceptar que donde un alcalde ganó, el presidente de la sala debe ser de ese mismo partido. Para mantener una supuesta gobernabilidad, cosa que yo no estoy de acuerdo. A mí me gusta el equilibrio y me gusta la confrontación de ideas. Pero lo que te quiero decir es que aquí quiero alabar al Partido Reformista. Quique Antún fue inteligente. Él te puede decir que yo le dije hace mucho, el año pasado, la alianza de ustedes debe ser con el PRM para que puedan mantener la hegemonía y la expectativa de aumentar. Míralo ahí. Pregúntale a Quique Antún cuando tú lo veas. Si no se lo dije yo de manera personal, que nos topamos en un lugar por ahí. Míralo ahí. 7 alcaldías. Claro. Primero, no pierde el reconocimiento legal. Aumenta, y esas 7 alcaldías pudieran ser parte del comité ejecutivo de una liga municipal que viene en un futuro. O sea, esa es la importancia de ocupar posiciones en los estamentos políticos del país. ¿Qué debe hacer individualmente ahora Fuerza del Pueblo y PLD? Individualmente primero. No, es que no hay tiempo ya para actuar individual. Lo correcto, y yo lo planteé en un comentario que hice, dadas las condiciones que hay, lo correcto es que las directivas de esos 2 partidos se reunieran y plantearan lo siguiente: contratar una empresa encuestadora de prestigio y que midiera 2 y 2 de esos 2 partidos. O sea, que midiera 4, cogiera 4, lo pusiera en una tómbola y lo encuestara. El que salga candidato presidencial, que tenga más de esa encuesta, sea una muestra no de 2.000, no, de 10.000 muestras, tomada 2.000 por regiones. Y que
el que gane esa encuesta, que esté en primer lugar, sea el candidato presidencial y el que esté en segundo, el vicepresidencial. Y que convoquen a una concentración nacional y lean un manifiesto al país sin vocero de ninguno de los partidos, con un maestro de ceremonia imparcial. Y que ese día ellos den a conocer los resultados de esa encuesta y que ellos van a trabajar de manera conjunta con un candidato único. Para eso tienen en primer lugar que pedir una prórroga, porque el viernes concluye el plazo para formalizar las alianzas. Pedir una prórroga y trabajar. Y la encuesta hacerla más o menos en 10 o 12 días, después de la extensión de la prórroga. Es el único mecanismo, porque si van como están, Luis Abinader se va a quedar. Cuyo plan de la alianza que yo estoy planteando para una salvación de ellos es evitar que Luis se vaya en la primera vuelta. Porque es el primer cosa que ellos tienen que lograr es eso. Porque si se van como están, Luis se va en la primera. Si se iba antes con cierta facilidad, ahora es mayor. Sin embargo, si ellos hacen esa alianza, que lo veo difícil, ¿por qué? Por el ego. Y además porque no es verdad que Danilo Medina va a apostar a esa alianza. Danilo Medina no va a apostar a esa alianza. Danilo Medina es el político más rencoroso que tiene la actividad política. No aprendieron de Joaquín Balaguer. Siempre menciono el viejo y tú dirías, ¿por qué? Bueno, porque después de Trujillo aquí no hay un personaje que haya incidido tanto en la vida política como Joaquín Balaguer. Joaquín Balaguer, que nació en el 1902. Con 14 años, con 14 años, en el 16 pronuncia un discurso contra la intervención norteamericana. Y después de ahí, lo que desempeñó con Trujillo, el proceso de la revolución, su vuelta en el 66 y todo el proceso negro que se vivió los 12 años, y después retorna en el 86. Y es quien lleva al PLD al poder. ¿O se le olvida a los PLDistas eso? Se le olvida que no hay, hoy hay PLD y hubo 20 de años de PLD en el poder gracias a Joaquín Balaguer. Has mencionado, Johnny, a Danilo Medina. Te pregunto, ¿a qué apuesta él? Él no va. Danilo Medina es el político que menos se debe seguir en este país. Primero porque él está inhabilitado. ¿Qué busca una persona de futuro al lado de Danilo Medina? Nada. Johnny, pero influye más que tú y más que yo. Pero claro, porque el PLD, tú no ves que son unos cobardes los miembros del comité político. Entonces hay que aceptan todo lo que dicen Danilo. Hay que tomar en cuenta lo que él haga o lo que no haga. Oíste, ellos aceptan todo lo que él hace, aunque destruyan. Pero él fue que dividió el PLD. Tú no recuerdas una vez, y te debe acordar, que don Juan renunció del partido una vez. Cuando el partido, su búnker era el Hotel Fiesta de Luz, ahí era que hacían todas las cosas. ¿Usted te olvidó? Y don Juan renunció. ¿Y qué fue el discurso de don Juan? Busca lo que está en internet. Hubo que ir a una comisión. ¿Sabe quién incidía mucho en don Juan? Jorge Botello. Era el único que sentaba en la cama con don Juan, porque tú sabes su temperamento. Y don Juan vuelve al PLD. ¿Y cuál fue la consigna en ese discurso? Búscalo por ahí. Nadie puede ofrecer cargo en este partido para buscar y hacer grupismo en contra. El grupismo era Danilo de ese tiempo. Ese Danilo que viene del Paco Oredo, ese viene de esa línea comunista. Entonces, es un personaje, y yo lo menciono, muy rencoroso. Eso fue lo que provocó que Leonel se fuera del PLD. ¿Le interesa, a tu modo de ver, a Danilo Medina que el PRM no siga después del 24 en el poder? No. Yo creo que Danilo va a trabajar por Luis. Sus acciones van todas a beneficiar a Luis Abinader. Tú lo verás. ¿Y qué beneficio además, tendría? Él tiene una quinta columna ahí él tiene una quinta columna en el PRM. ¿Cuál es el amigo de él en el PRM? Es Hipólito Mejía. Amigo de verdad, cuya amistad no se puede negar y tampoco es un pecado. No es un pecado. Aquí muchos PRDistas y comunistas tenían gente de Balaguer, viejo. Tenían gente amigos de Balaguer. Hay personajes del PRMI, del PRDismo que eran amigos de Joaquín Balaguer. Que Balaguer no permitía que le toparan por la amistad de la familia, del padre. Entonces, quiero decirte que lo que ha pasado realmente ha sido deprimente. Yo no sé cómo ellos van a manejar eso, porque aquí hay un proceso electoral que viene en 3 meses. Y mira cómo han quedado prácticamente desarticulados, desmoralizados. Entonces,
están en una de las peores situaciones políticas que puede estar un partido y una fuerza política como la oposición. Nunca la oposición hubiese estado tan desarticulada como ahora. ¿Por qué saca tan poca votación y se logran tan pocas alcaldías en estas elecciones municipales la oposición? Cuando se pensaba, y volvemos porque a esa tocar el alianza mismo no fue tema. sincera. Tú No no viste fue- a dar, no. Ajá. Porque ellos cometieron un error. Por lo que te estoy hablando. La gente pedía, y ellos eran necios, que Danilo, Miguel, Abel salieran juntos. Por lo menos una fotografía. ¿Por qué no incluiste a Leonel? Oye, a Leonel. Ah, ya. Bueno, imposible. Te voy a dar un dato de lo que significa la psique del dominicano. El doctor José Francisco Peña Gómez era el vicepresidente mundial y presidente para América Latina de la Internacional Socialista. 1994. Peña Gómez hizo un evento de la Internacional Socialista aquí. Y vino Luis Ayala, vino Willy Brandt, vinieron toda esa gente. Y lo llevó donde, eso fue en el, creo que fue en el, sí, para esa época. Y lo llevó donde Joaquín Balaguer, que ellos vinieron, esos líderes mundiales que decían conocer a Balaguer. Balaguer llegaba al palacio todos los días a las 11 de la mañana, era que él llegaba. Le pusieron una cita entre 2 y 1 en el Salón La Cariati del Palacio Nacional. Y Peña, un hombre con un manejo del verbo y además un líder, él va allá y le presenta la directiva al doctor Balaguer. Estoy hablando de una visita de jefe de Estado a esas figuras mundiales. Y entonces Peña habla, toma la palabra, Balaguer se queda sentado. Balaguer le presenta su excelencia por la elegancia que caracterizaba a Peña Gómez. Y en ese evento le dice, le presentan uno a uno, y Peña habla, se sienta. Balaguer en ese tipo de cosas no habla, pero pidió que le dejaran hablar, pidió la palabra. Y Balaguer, oye, ¿cómo Balaguer ganó esas elecciones? Balaguer se paró con sus deditos, como él se paraba, y dijo, le dio la bienvenida, y dijo, yo quiero que ustedes sepan que el único orador que yo escucho cada noche se llama José Francisco Peña Gómez. Oye bien, y Peña Gómez le salieron las lágrimas. Una foto en el periódico Hoy, nunca se me olvida, y Peña le salen las lágrimas. Yo dije, ahí lo momó el viejo. Ve la importancia de actos que tienen una significación que quizás uno no le da, pero uno que está por allá viendo, eso era lo que la gente quería de esa alianza. La gente vio una alianza que la firmaron por allá. Aunque Leonel y Luis hicieron una alianza congresual que le dio la fuerza del pueblo a algunos senadores y alcaldías. Sin embargo, en este caso se quería ver, porque no hay duda de que Leonel ayudó al PRM a que ganara, no solamente dividiendo al PLD, no, sino que hizo una alianza táctica a nivel congresual con el PRM y Luis Abinader. Que yo decía en esa alianza que el lío iba a venir porque después Leonel iba a aspirar, míralo ahí. Entonces, esa foto no apareció nunca. Y aunque mucha gente dice que eso no tiene significado, eso sí, porque la gente dice, pero mira, di que están aliados. Y entonces, además, aquella frase de Danilo, ¿se te olvidó? Voten, pero voten por el PLD. Estamos aliados. Además, te hago a decir, esa alianza es rara. Una alianza rara. ¿Tú crees que una figura que pretende, una figura que ha sido la más combativa, pero además, esa corriente fue el que más desacreditó al PLD? Los gobiernos de Danilo fueron los gobiernos que más desacreditaron al PLD. Al que le convenía esa alianza para reivindicarse era Danilo Medina. La conformación de dicha alianza, desde el inicio vimos que tuvo un vocero, un armador, Miguel Vargas Maldonado. ¿Qué lectura le das a que fuese él el vocero de esa alianza? Yo creo que él se reivindicó, él hizo un buen trabajo ahí. Él hizo un buen trabajo. Por cierto, nada más sacó una alcaldía, el PRD. Pero él hizo un buen intento. Él en ese caso se puede decir que desplazó a José Fran, que es el que se ha pintado aquí, o el tipo que sabe, porque hay que decirlo. José Fran es un tipo que tiene una visión lejos. Y él, tú sabes que fue el orquestador de todas esas alianzas del PLD anteriores. Sin embargo, por una razón o por otra, visualmente ha estado opacado en este proceso, por lo menos hasta las municipales. Porque él, visualmente. Sí, porque él le ayudó a algunos alcaldes ahora, pero él es muy leonelista.
Él es muy leal a Leonel Fernández, como eran los Vinchos antes. Entonces, yo creo que Miguel ahí hizo un buen trabajo al tratar de intentar, y todavía tiene la oportunidad, porque él es el ente de equilibrio de ellos. Ellos. Incluso se habla de que un empresario, el hijo de un empresario importante de este país fue el que logró, porque Leonel y Danilo hablaron, ellos han hablado, pero no tienen como la cosa de decirle al país, pero ¿qué mata? Sabes que unas 2 semanas, 3 semanas antes de ahora de las elecciones, por un par de vías diferentes, confiables, eso mismo que dices me llega de que Fernández y Medina se han reunido. Sí. Ellos no saben cómo arreglarse porque, claro, hay uno que ha herido más al otro. La herida que Leonel no le perdona fue lo que Danilo hizo con las primarias. Entonces, ese por un lado, y Leonel a Danilo, Danilo con Leonel es que lo sacó del poder. No fue Luis nada más que sacó al PLD y al danilismo del poder, fue Leonel. Quedando inhabilitado inclusive previamente. Danilo como yo somos sanjuaneros y tenemos un defecto, es que somos rencorosos. Yo no lo soy, pero sé que él es altamente rencoroso. Ya. Altamente. Vamos a hacer, Johnny, una pausa. Al regreso hay una figura que se la lució en este proceso municipal, la compra de votos. Vamos a hablar de eso. Sí, está bien. Quiero que me des tu opinión. Está bien. Estoy en compañía esta noche de Johnny Vázquez, una figura ampliamente reconocida y estimada en los medios de comunicación. Retornamos en breve.